en este momento inicial de las sesiones del Seminario de Estudios Laicales en este curso pastoral, agradecer al señor arzobispo el impulso y el ánimo que nos ha dado para poder llevar adelante esta iniciativa. Iniciativa que continúa las dos anteriores ediciones, la del año 2010-2011, que trató sobre cuestiones de actualidad y pensamiento cristiano en la doctrina social de la Iglesia, y la de la edición del año pasado, del curso pasado, sobre la secularización y la evangelización, nuevos desafíos para la fe. Agradecemos también el apoyo, la colaboración y el acompañamiento de los movimientos y asociaciones laicales de la Archidiócesis de Sevilla. Tres novedades son las que este año introducen este seminario. La primera es la creación de un consejo asesor, un consejo que está integrado por los movimientos y asociaciones que están colaborando más estrechamente con la puesta en marcha del seminario. En concreto, en esta sesión, el movimiento de los focolares, la Acción Católica y Comunión y Liberación. También se ha integrado el seminario en el plan de estudios del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro de Sevilla. Y por último, a partir de este curso, el seminario toma el referente de Miguel Mañara, el venerable siervo de Dios Miguel Mañara, auténtico apóstol de la nueva evangelización y un signo y ejemplo de todos los sevillanos. Se nos viene repitiendo que en los últimos 50 años, que esta es la hora del laicado, luego nos lo repetirán incluso a la hora de plantear la sesión. Pero para que esta hora llegue a su plenitud, sabemos que necesitamos una profunda renovación interior y una mayor creatividad que promueva una encarnación cultural y social coherente con la fidelidad al Evangelio. El laicado debe ponerse ante Dios, al modo de San Agustín, descubrir su vocación en la Iglesia, planteándose algunas preguntas. ¿Qué deseas de mí ahora? ¿Qué estamos llamados a ser cada uno de nosotros? El entorno social, lo sabemos bien, es a menudo hostil. Por eso el cristiano de hoy necesita audacia. En otros tiempos también, pero ahora con más razón. Pero la audacia requiere vida interior y formación. Y eso lo sabemos bien todos los que estamos aquí. Resulta esencial para saber dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza. No podemos, sin formación y sin vida interior, seguir adelante. Porque si no, la audacia se convierte en un grito desesperado, en un vacío. También hace falta humildad. Cuando uno experimenta la dificultad de transmitir la fe, incluso a sus propios hijos, a nuestros nietos, ¿no? Surge la pregunta: ¿y cómo lo haces tú? ¿Cómo transmites tú esa fe? Y nos hace falta coherencia. Sin testimonio de vida no hay modo de comunicar la novedad del cristianismo. A un mundo que a menudo percibe al cristianismo como algo del pasado, como una reliquia del ayer. Hay que superar el prejuicio de que el cristianismo es algo antiguo y mostrar el valor permanentemente válido del Evangelio, que forma el anhelo de toda plenitud, de felicidad al hombre y a la mujer de hoy. En una situación de páramo ideológico e intelectual y en esta crisis económica, la Iglesia tiene un espacio propio, bien lo sabemos los que estamos aquí: la doctrina social de la Iglesia. Hoy conviene que la Iglesia, sobre todo en estos momentos de gravísimas dificultades, sepa no solamente estar presente, como lo está ya, sino que su mensaje llegue y sea comprensible para el conjunto de la sociedad necesitada de un mensaje de fe y de esperanza, que hoy, como siempre, nos ofrece la Iglesia. Pues bien, todo esto, este es el objetivo de esta iniciativa: ofrecer un espacio para crecer en nuestra fe y en nuestra esperanza, que es Cristo. Muchas gracias.
Bien, pues me corresponde a mí presentar al conferenciante. Y quiero comenzar recordando con mucha alegría y con mucho gozo la última actividad de la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, el encuentro de intelectuales y profesionales de la semana pasada. Yo pienso que fue un momento grande de comunión entre todas las realidades asociativas, apostólicas de nuestra Iglesia diocesana. A mí me han llegado ecos magníficos, algunos correos, incluso algunas cartas, algunas llamadas telefónicas, congratulándose por la celebración de ese encuentro y pidiendo que se vuelva a repetir, que se vuelva a convocar a esas mismas personas o algunas otras que pudieran completar el panorama del asociacionismo católico en Sevilla. Pues bien, esta tarde apuntalamos un poco más todavía esa comunión. Estoy viendo aquí que estáis representantes de todos los grupos, de todos los carismas, de todas las familias apostólicas de nuestra diócesis. Es para dar gracias a Dios. La comunión no es algo accidental en la vida de la Iglesia, no es un adorno, es algo que pertenece a su estructura medular, a su estructura constitucional. Cuando San Agustín y antes San Cipriano tratan de definir a la Iglesia, dicen que la Iglesia es una muchedumbre de pueblos reunida por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La unidad de la Iglesia tiene sus raíces en la Trinidad Santa. De manera que la Iglesia se realiza como Iglesia. Y lo mismo hemos de decir de la diócesis, se realiza como Iglesia cuando imita la unidad de la que procede, mientras que cuando aparecen entre nosotros las fisuras, las quiebras de la unidad, entonces la Iglesia se niega a sí misma. Permitidme, pues, que manifieste mi alegría por este camino de comunión que hemos emprendido en nuestra Iglesia diocesana, en el que tiene mucho que ver la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, su delegado, y el grupo que con él colabora. Como ha dicho don Enrique, el Seminario de Estudios Laicales, cuyas sesiones inauguramos en esta tarde, va a tratar de la misión de los laicos en la nueva evangelización, teniendo como pantalla el Concilio Vaticano II y la llamada del Santo Padre a la nueva evangelización. Lo hacemos con el respaldo académico del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, con lo cual estas reuniones van a tener un marchamo y un rango, podríamos decir, universitario. Yo felicito a don Enrique Belloso y también a don Antonio Bueno, que es el director del Instituto Superior, por esta fórmula de convergencia que a las dos instituciones, a la delegación y al instituto, les va a enriquecer. Y me alegra mucho que hayamos puesto como titular de nuestro seminario de estudios laicales al venerable Miguel de Mañara, un laico sevillano de la época del barroco, del siglo XVII, una figura un tanto olvidada, me da la impresión a mí, por los sevillanos. Su figura va resultando cada vez más lejana para muchos de nosotros, a pesar del esfuerzo encomiable que está haciendo la Hermandad de la Santa Caridad para que no se pierda su memoria. Como sabéis, algunos impropiamente lo identificaron con el Don Juan del Burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, o con Don Juan Tenorio de José de Zorrilla. Esto ha tenido como consecuencia que no pocos lo consideren como un personaje legendario o novelesco que poco tiene que ver con la Iglesia y con la santidad.
fue un gran santo. Todo esto tiene escaso fundamento. Quiero decir que el 5 de julio del año 1985 el Papa Juan Pablo II lo declaró venerable, proclamando la heroicidad de sus virtudes. Es el sprint, es el último paso que falta para su beatificación, si llegara, Dios quiera que llegue pronto, el milagro. Por ello, yo en esta tarde, a todos los que participamos en el Seminario de Estudios Laicales, se lo recuerdo también al hermano mayor de la Santa Caridad, que lo tenemos en primera fila, que hay que acudir a la intercesión de don Miguel de Mañara. Si no acudimos a su intercesión pidiendo un milagro o muchos milagros, difícilmente lo vamos a ver en los altares. Yo creo que lo merece, y lo merece también Sevilla. Entonces, a rezar y a pedir la intercesión de Miguel de Mañara, que honra a la Iglesia sevillana. Y paso ya a presentar a don Mario Iceta. Para mí es una alegría muy grande que esté esta tarde en Sevilla, que esté esta tarde entre nosotros. Fue mi vicario general en Córdoba, él fue sacerdote de Córdoba y desde luego es un hermano y un amigo muy querido. Don Mario nació en Guernica en marzo del 65, tiene por lo tanto 47 años. Cuando fue nombrado obispo a los 42, pues era el obispo más joven del episcopado español y uno de los más jóvenes de la Iglesia Universal. Bueno, don Mario estudió medicina, antes estudió bachillerato en Cartácano, Lecarro, Navarra, con los capuchinos, y allí cursó todos los estudios habidos y por haber de música, órgano, piano, solfeo, etc. Es un buen músico, un excelente músico. Pero después marchó a Pamplona a estudiar medicina. Y estudiando medicina, terminando la carrera, pues surgió el encuentro con el Señor, la llamada del Señor. Como él, sus amigos eran cordobeses con los que vivía en un piso en la Universidad de Navarra, cuando pensó hacerse sacerdote, pensó en Córdoba y vino a hablar con el obispo de entonces, un sevillano, don José Antonio Infantes Florido. Y don José Antonio le dijo más o menos: mira, Mario, yo te admito como seminarista de Córdoba desde este momento, pero acabas de terminar la licenciatura en medicina, te vuelves a Pamplona, haces el doctorado y cuando termines el doctorado vuelves para entrar en el seminario. Hizo el doctorado, una tesis doctoral brillante sobre temas de bioética, y después entró pues, como un seminarista, a pesar de que tenía ya 24 o 25 años, como un seminarista más en el seminario de Córdoba. Se ordenó sacerdote, fue vicario parroquial en Priego de Córdoba, después fue párroco de Almodóvar del Río, que es un pueblecito por el que pasamos en el AVE, vemos el castillo allá arriba, ¿no? Y de Almodóvar lo rescaté yo y me lo llevé como vicario episcopal de la Campiña y párroco de Santo Domingo de Lucena. A los 2 años lo nombré vicario general. Y a los 2 años pues, fue nombrado obispo auxiliar de Bilbao. Era el 5 de febrero del 2008, anteayer hizo 5 años. Fue ordenado obispo el 12 de abril del 2008 en la Catedral de Santiago de Bilbao y en 24 de agosto de 2010, festividad del apóstol San Bartolomé, fue nombrado obispo de Bilbao. Es el 6º obispo de Bilbao, puesto que la diócesis de Bilbao es muy joven, solo tiene 60 años. Se me ha olvidado un dato. Después de ser vicario de Priego, don José Antonio Infantes lo mandó, o don Javier Martínez, hoy arzobispo de Granada, lo mandó a estudiar teología a Roma,
Estudió matrimonio y familia en el Laterano, en la Universidad Lateranense, e hizo el doctorado también sobre temas relacionados con la bioética. Bien, en estos momentos en la Iglesia en España puede que sea él, con don José Mazuelos, obispo de Jerez, sevillano, perteneciente también a nuestro presbiterio, pues los dos máximos expertos en estos delicadísimos, importantes y actuales temas. Quiero decir que don Mario fue un sacerdote excelente y es un excelente obispo, jovial, alegre, con un espíritu siempre positivo y providencialista. Yo no lo he visto enfadado nunca, aunque a veces ha tenido motivos para ello. Vuelvo a repetir que para mí es una alegría que haya aceptado venir en esta tarde a Sevilla para hablarnos del Concilio Vaticano II a la nueva evangelización. Gracias, Mario. Muchas gracias, don Juan José. Para mí es una grandísima alegría. Cuando don Juan José me pidió venir, pues yo respondí, vamos, no hizo falta ni un minuto para decir que venía con mucho gusto a Sevilla, porque está él, que yo he aprendido a ser obispo con él, me enseñó a ser vicario, me enseñó a organizar mi vida sacerdotal, y para mí es como un padre espiritual, ciertamente, donde yo muchas veces he aprendido y aprendo tantas cosas. Y mi episcopado en Bilbao es un reflejo de lo que yo aprendí de él, siendo el obispo de Córdoba, donde yo creo que lo que todos los sacerdotes decían cuando vino a Sevilla, no sé si lo saben, pero todos decían, don Juan José es un obispo que ha querido a todos, que ha querido a los sacerdotes, se ha querido a los fieles y se ha notado que nos ha querido. Ha sido un pastor con todo el corazón. Y yo creo que Sevilla tiene que agradecer al Señor este don que le hace en su arzobispo. También una palabrita para don Santiago Gómez Sierra, que no está aquí, pues fue mi formador del seminario. Está haciendo ejercicios en Constantina, haciendo ejercicios. Rezamos por él, fue mi formador del seminario. Así que bueno, tenemos muchas coincidencias. Y vengo a Sevilla contento, lo mejor de Sevilla son los sevillanos, por tanto vengo encantado de estar con ustedes esta tarde. Me han asignado esta conferencia titulada El Concilio Vaticano II a la nueva evangelización. No traigo un texto escrito, traigo una serie de reflexiones que quiero poner en común con todos ustedes y también una serie de preguntas que nos pueden suscitar en nosotros pues interrogantes de ver cómo llevamos adelante la tarea de la evangelización. En una primera diapositiva es este texto conocido de los Hechos de los Apóstoles, de cómo vivían los primeros cristianos. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en comunión, en la fracción del pan y las oraciones, acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu partían del pan en las casas, tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor es el que lo hace, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Es Dios quien hace la labor. Cuando a veces el día del seminario daremos también a colación ese texto, ¿no? Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, obreros a recoger la mies, quiere decir que la mies había crecido, alguien la hizo crecer. Con eso estoy diciendo que la tarea de la evangelización primariamente siempre es un don de Dios y una tarea de Dios. Nosotros la secundamos. Se me ha asignado este título a partir del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, que fue un acontecimiento, como se dice, de gracia para toda la Iglesia. Todavía estamos bebiendo de él, lo estamos poniendo de largo. Quizás los que hemos nacido después del concilio no nos hemos dado cuenta de esa importancia tan grande del concilio. Y el Santo Padre, en los augurios navideños a la curia, el año 2005, nos dijo algo muy importante de cómo tiene que ser hoy visto el concilio. Y decía el Santo Padre:
frente a una hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura, el concilio debe ser visto en una hermenéutica de la reforma, de la renovación dentro de la continuidad del único sujeto, Iglesia, que el Señor nos ha dado. Un sujeto que crece en el tiempo, se desarrolla, pero permaneciendo siempre el mismo, único sujeto del pueblo de Dios en camino. Lo digo porque quizás, sobre todo en el postconcilio, muchas veces se ha entendido bajo una hermenéutica, un prisma como de la discontinuidad, como hagamos algo nuevo. Y el Santo Padre dice, no es esa la hermenéutica propia del concilio, sino la hermenéutica de la reforma, de la renovación, dentro de la continuidad de la única, misma, santa Iglesia de Dios. Es así como tiene que verse lo que fue el concilio para nosotros. Saben que el concilio tiene 4 grandes constituciones, que sería bueno ir rumiando, saboreando estos 3 años que vamos a conmemorar el concilio. Se inauguró en el 72, se clausuró en el 65, pues de 2012 a 2015 es buena oportunidad para poder saborear esos textos del concilio. 4 grandes documentos. Uno sobre la Iglesia hacia adentro. ¿Qué dice la Iglesia hacia adentro? ¿Qué es la Iglesia? Lumen Gentium. ¿Qué es la Iglesia? ¿Cómo vivir en el seno de la Iglesia? ¿Cuáles son los retos interiores de la Iglesia? Lumen Gentium. Otra, ¿qué es la Iglesia hacia afuera? ¿Qué es la Iglesia en la sociedad? Gaudium et Spes. La Iglesia es como un sacramento de salvación en medio de la sociedad. ¿De qué vive la Iglesia? 2 grandes documentos más. De la Eucaristía, de la liturgia, Sacrosanctum Concilium, fue el primer documento aprobado, y además de la revelación, Dei Verbum. Son los 4 grandes constituciones que merece la pena, como digo, tratar. La Iglesia hacia adentro, ¿qué dices de ti misma? La Iglesia hacia afuera, ¿qué hace la Iglesia en el mundo? Y cuáles son los 2 grandes focos donde tiene que remitirse siempre. La liturgia, fuente y culmen de la vida cristiana, y la revelación, que es más que la Escritura. Y a veces decimos, bueno, la Escritura, la palabra de Dios, bien, pero debe haber una palabra de la revelación, que es la Escritura en el ser de un pueblo, la Escritura en una tradición, la Escritura en una comunidad, la Escritura que se da y debe ser vivida, comprendida, examinada dentro de una tradición de un pueblo que camina. Y después tienen pues otros decretos, el de los laicos, quien conocen la Apostólica Actu Citatem, luego desarrollada en Christi Fideles Laicim, ¿no? Que nos dice cuál es el papel de la Iglesia en el mundo. Y en ese aspecto, en relación del concilio con nueva evangelización, quisiera decir, ¿quién está llamado a evangelizar? ¿Quién evangeliza? Si preguntamos en la calle dirán, bueno, evangelizan los curas. Para eso están, para predicar, para evangelizar. Craso error. Evangeliza todo el sujeto eclesial. Por tanto, evangeliza todo cristiano. Quizá hoy la gente piensa que evangelizan los sacerdotes, los curas. En otras épocas se evangelizaban los religiosos, los frailes, órdenes de predicadores, órdenes mendicantes, los jesuitas, pues, todas las órdenes, congregaciones, ellos predicaban. Por eso, por ejemplo, la costumbre muchas veces en las cofradías de invitar a un predicador, porque eran los predicadores los que predicaban. Pero antes se nos ha dicho esta frase, ¿no? Que hoy en día, ¿no?, es la hora de los laicos. Es que la hora de los laicos la ha sido siempre. Los sacerdotes estamos para ayudar a cada cristiano y ayudar al pueblo de Dios a hacer lo que tiene que hacer. De hecho, el Santo Padre, curiosamente, se denomina el servus servorum Dei, es decir, el que sirve a los siervos y al pueblo de Dios. Estamos para serviros a vosotros, para que vosotros viváis vuestra vocación y vosotros evangelicéis como nosotros, como lo veremos más adelante. Por tanto, no es que es una cuestión de que nosotros, eso que os decía antes, ¿no? El pueblo de Dios el que enseña y el pueblo de Dios el que aprende. Bueno, es verdad que es un carisma y es un don el enseñar propio de los pastores, pero es propio de todo cristiano el vivir la fe, el dar testimonio y el evangelizar. Y
Y si nosotros enseñamos al pueblo de Dios, es para que el pueblo de Dios pueda llevar adelante su labor. Por tanto, todos los que estamos aquí, todos somos, por consagración bautismal, evangelizadores. Voy a tratar 4 aspectos, 4 temas, pinceladas y preguntas que yo me hago en voz alta, que luego en todo caso en el diálogo podemos conversar. Primero, el año de la fe, por qué el Papa lo convoca, subrayar aspectos fundamentales de esta convocatoria del Santo Padre. Segundo, la Iglesia presente en el mundo, cómo puede evangelizar, cómo puede hacerse presente en el mundo. La tercera, cuáles son las exigencias de la evangelización, con qué tenemos que llenar la mochila para poder evangelizar. Y la cuarta, cuál es la dinámica de la fe. Si no conocemos la dinámica de la fe, cómo crece la fe, cómo nace la fe, cómo se alimenta, difícilmente podemos llevar adelante nuestra misión evangelizadora. Serían como los 4 temas que yo quiero desgranar brevemente con algunas preguntas. El primero, del año de la fe. ¿Cuáles son las razones y los objetivos? Que bien lo saben, porque yo creo que todos hemos leído la Porta Fidei, que es un documento del Santo Padre, pero conviene profundizar en él. Dice el Santo Padre, la fe es un camino que comienza en el bautismo. Y el texto suyo nos dice, la puerta de la fe, así titula esa hermosa carta, introduce a la vida de comunión con Dios, permite la entrada en su iglesia, se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Nosotros tenemos el gran don de que hemos recibido el bautismo siendo muy pequeñitos. Muchos que estamos aquí seguramente lo recibimos el mismo día prácticamente que nacimos. Eso es un gran don, pero también entraña una dificultad. Es no ser conscientes del don que hemos recibido. Hemos vivido una sociedad de cristiandad, lo normal ha sido que todo el mundo esté bautizado y uno no es consciente del don que recibe. Seguramente cuando uno va a la intemperie, cuando uno va a la increencia o a otras culturas, entonces se da cuenta de que su modo de ser, su modo de vivir, su modo de pensar viene de una tradición cristiana, de un don que ha recibido. Por tanto, la fe es un camino. Nuestra vida cristiana es un camino que tenemos que recorrer. Siempre me gusta traer aquí a colación el magnífico pasaje de Jesús cuando sale de Jericó y encuentra a aquel ciego, Bartimeo, que estaba sentado, no en el camino, al borde del camino, no caminaba, sentado, y no estaba en el camino, pero llama al Señor, ¿no? Ten compasión de mí. Y después termina el Evangelio, que bien conocen, como puesto en pie, ya podía caminar, seguía al Señor, se hizo discípulo del Señor. Cuando nos bautizamos, pasamos en primer lugar a ser discípulos del Señor. Tenemos que estar continuamente en nuestra vida, en nuestro camino, a los pies del Señor, aprendiendo, escuchando, preguntándole, haciendo nuestros sus sentimientos, haciendo nuestro su modo de ser. Un discipulado que es una tarea hermosísima, porque es don siempre de Dios y que dura toda nuestra vida. El diácono diga, bueno, yo ya sé bastante, yo ya estoy, a veces la gente, ya vemos los niños, hacen la primera comunión, desaparecen. Los jóvenes hacen la confirmación, desaparecen. Vamos a un cursillo prematrimonial para casarnos, desaparecemos. No nos damos cuenta de que este camino, este discipulado, el Señor es siempre inagotable, inabarcable, dura toda la vida y siempre tiene luces nuevas, matices nuevos, descubrimientos nuevos. La fe es un camino que comienza en el bautismo. Y el Papa nos decía, ¿por qué convoca el año de la fe? Pues él nos pone estos 4 verbos. Primero, para tomar conciencia de nuestra fe y reanimarla. Nuestra fe tantas veces es débil, o muchas veces no ha sido cultivada. A veces tenemos las nociones de las cosas de Dios, lo que nos dieron en la primera comunión. Tenemos una fe debilitada, a veces no es capaz de dar respuesta a los mismos interrogantes que aparecen en nuestra vida. Una fe que tenemos que purificar, porque se va llenando de adherencias, de informaciones, que se va oscureciendo y a veces
perdemos lo esencial. Yo creo que a veces en nuestra vida cristiana vivimos de lo periférico y no vamos a lo esencial. Recuerdo una anécdota real en un pueblo de Córdoba donde estuve de sacerdote, que bueno, vinieron a buscar la custodia a la parroquia porque iba a haber una exposición del Santísimo, y entonces le digo, bueno, llévate a la custodia, pero tengo un problema, que no hemos consagrado el viril. Y me dijo la persona, bueno, es igual. ¿Cómo que es igual? Entonces, nos quedamos con la custodia y no con el viril. Si la custodia no importa, lo que importa es el viril. Bien, entonces a veces nos quedamos en lo periférico y lo nuclear no lo vivimos, que es lo que sostiene lo periférico. Para confirmar la fe, confirmar y dar gracias a Dios por este don inmenso que Él nos da, y para confesar la fe. Es una frase hecha, pero es así, ¿verdad? La fe crece cuando se entrega, cuando se da, cuando uno es interpelado. Recuerdo que con frecuencia tengo un amigo de los que vivían conmigo del piso en Suiza, y alguna conversación hablando con suizos, una sociedad que es muy secularizada, bueno, con muchas características diversas a las nuestras, y hablando una vez, pues uno dijo una cosa, y dijo, oye, pero si tú dices esto, es que tú eres un egoísta. Eso es ser egoísta. Aquí todavía decía alguien que eres egoísta, todavía uno dice, oye, esa persona me dijo, pues sí, yo soy egoísta, ¿qué tiene de malo?